Llueve sobre el Guadaira, un río de apenas 100 kilómetros que ha marcado la historia de una comarca y de una ciudad, Alcalá, que toma su apellido del propio río. Es la columna vertebral, lo es todo. La historia de Alcalá es vertebrada por el río. Desde la formación geológica de este lugar hasta su propia historia, hasta la vida, la economía, el gusto estético, diría que absolutamente todo, la cultura, por supuesto. En su ribera y la de los afluentes llegaron a contarse más de 100 molinos, donde se molturaban los cereales que recogían en los campos cercanos. También había moliendas en algunas casas, lo que se conocía como molinos de sangre, porque eran impulsados por personas o bestias. En nuestra localidad se daba el ciclo completo del cereal. Se criaba el grano en la vega, se molturaba en los molinos y se convertía en producto de mercado en las panaderías. Los molinos surgen en este sector del territorio como mínimo en la época almohade, en el siglo XII o en el siglo XIII. Probablemente surgen con anterioridad, en la época romana. Los molinos es lo que ha configurado la forma de ser y la forma de ordenar el territorio en Alcalá de Guadaira y en el resto de la población. Alrededor de los molinos fue creándose una industria que trajo el progreso a la localidad y la convirtió en una ciudad que ahora tiene 75.000 habitantes. Gracias al molino pudo tener lugar la fabricación de excedentes y en consecuencia el inicio del comercio, el inicio de las comunicaciones, las relaciones entre los pueblos y muy especialmente las transacciones económicas y la construcción de los puentes y los caminos. Más allá del mero hecho de lo que supone la molienda del grano, la gran trascendencia fue la creación de la primera industria en la historia de la humanidad. Tal era la actividad molinera que Alcalá de Guadaira era conocida como Alcalá de los Panaderos, porque suministraba pan a las localidades limítrofes y a la gran urbe, que en aquellos momentos era Sevilla. Los repartidores cubrían diariamente los 17 kilómetros que hay entre la capital y Alcalá, primero en burros, después en ferrocarril. Y el pan de Alcalá, desde la Edad Media, era famoso y es nombrado por muchos autores, por ejemplo Miguel de Cervantes lo nombra, es nombrado por muchos autores el gran valor y la gran riqueza del pan de Alcalá. Se dicen los que entienden de esto, que no es mi caso, que no solamente por la molienda de la harina, sino también por el agua. El agua de Alcalá, que tiene unas cualidades especiales, probablemente la riqueza en cal, precisamente, que hacían mejor el pan que se producía con esa harina y con esa agua. Sería el agua o sería la buena maña de los alcalareños, pero el pan sigue aún en la memoria colectiva. Aquí prácticamente es un culto a los molinos. Puede ir a cualquier casa de Alcalá y se encontrará en el salón los cuadros de los molinos y tal, de tal manera que dice uno, uy, esto es un verdadero culto. Y entonces llegó el progreso. Las harineras sustituyeron a los molinos y el pan industrial al artesano. Curro López, maestro jubilado, habló con los últimos molineros y lo que le contaron lo recogió en estos libros, unas hojas en las que está parte de la historia de Alcalá. Eran la última generación, tenían 80 y tantos años, entre los años décadas de los 80, 90. Ellos se criaron en una familia tradicional, sus padres todavía eran de los que no pensaban en que el molino terminaría, aprendieron el oficio, lo ejercieron, intentaron mantenerse en él. Algunos de ellos ni siquiera, cuando ya el molino no tenía nada que hacer, se fueron de él. Dijeron que no se iban de él hasta que no murieran y salieron del molino para el cementerio. En la época de máxima esplendor, indudablemente, fue la Edad Media, siglo XVIII y siglo XIX. A mediados del siglo XX, sobre 1940, 1950, es cuando desaparece toda la actividad molinera en la cuenca del río Guadaira. Con los molinos cerrados vinieron años duros para el río, que llegó a ser uno de los más contaminados de Europa. La situación cambió cuando en 2011 consiguió la declaración de Monumento Natural Ribera del Guadaira,
y este tramo fue incluido en la red de espacios protegidos de Andalucía. Esto estaba prácticamente destruido como consecuencia de la contaminación y como consecuencia del abandono en los años 50 y los años 60, y desde hace algunos años pues estamos trabajando en un programa bastante complejo con una serie de proyectos, algunos municipales, otros de la Comunidad Económica Europea. Bueno, se han reconstruido azudes, se han reconstruido molinos, se ha ensanchado el río, se ha dragado, se han construido paseos, se han construido zonas ajardinadas, se han plantado miles de árboles y decenas de miles de arbustos. El desarrollo sostenible es evidente y eso, vamos, lo puedo decir de primera mano porque yo vivo en Alcalá de Guadaira y he sufrido y he vivido, como muchos alcalareños, pues toda la contaminación de los años 80 tan duro con el tema de los alpechín, del tema de la espuma, y claro, es obvio que hoy por hoy el agua está muchísimo más recuperada. Tenemos que seguir apostando y sobre todo hay que hacer mucha concienciación social, porque los usuarios también son muy culpables de la contaminación. Dentro de estas actuaciones se han recuperado 13 de los antiguos molinos. Este es el de Benarosa, cuya silueta aparece en mitad del río. Es uno de los más antiguos, después paisajísticamente está situado en uno de los sitios más emblemáticos de todo el río, de toda la cuenca del río, especialmente en el discurrir del río por el cañón del Terciario, y después, bueno, conserva el nombre todavía árabe, tiene una serie de peculiaridades arquitectónicas y naturales que, bueno, que sin desmerecer ninguno de los demás, Benarosa posiblemente nos explique mucho del origen de la molinería en el Guadaira y en la península ibérica. La primera noticia que se tiene de este molino es de 1253, cuando el rey Alfonso X lo donó a una familia de la localidad alcalareña. Esta es la puerta del tiempo. A partir de aquí estamos en el siglo XI. El interior de los molinos se puede visitar pidiendo cita en la oficina de turismo. La ribera del Guadaira y el Parque de la Oromana, que permite hacer senderismo, se han convertido en un reclamo turístico, sobre todo por su cercanía a Sevilla. La gente que pasa no es capaz de imaginarse que una vez que tú cruzas y te adentras en nuestro municipio, encontramos un entorno natural de este calibre en pleno casco urbano, porque esto forma parte de nuestra cotidianidad. Empresas de servicios turísticos se han fijado en nuestro espacio y han empezado a operar en este espacio. Un hito muy importante que solicitaba esta ciudad y que necesitábamos, como era volver a ver barcas en el río, pues se ha hecho realidad. Es que es una visión del parque completamente distinta de lo que ves por los senderos a lo que ves desde la lámina de agua. La ribera también puede ser un atractivo, como lo fue hace siglos, para los pintores, y desde el museo de la localidad intentan potenciar la pintura de paisaje al natural. El paisaje hay que olerlo, te tiene que picar mosquito, tienes que saber si hace calor o hace humedad o qué temperatura estamos teniendo. Eso también influye en el cuadro, naturalmente, y eso lo perdemos con la fotografía. Eso era el gran valor, digamos, del principal periodo de esplendor de la pintura de paisaje en este entorno en el que nos encontramos. Diríamos que en las 2 décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX. En ese paisaje otoñal nos quedamos, el de una ciudad abrazada por el meandro de un río y el de unos molinos que guardan más de 8 siglos de historia.